Comenzamos la sesión sexta de nuestro curso de Teología Natural con el capítulo de la argumentación hacia el ipsum esse subsistens. Como siempre comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues seguimos avanzando en el programa. Estamos ya en el capítulo tercero, la argumentación para llegar al ipsum esse subsistens. Fijaos que lo que hemos visto en el capítulo anterior era más que nada un resumen bastante apresurado de muchas cosas de metafísica de Santo Tomás. Hemos tenido que ir bastante rápido porque quería que al menos algunas nociones no sonaran, pero ya la argumentación propiamente dicha de la teología natural para llegar a una causa del ser, la comenzamos ahora. Veremos en este capítulo tercero algunas cuestiones generales sobre esta argumentación. Posteriormente trataremos con más detalle las 5 vías, tal como las expone Santo Tomás, para pasar luego a 2 capítulos, uno respecto a la causalidad y la participación y otro respecto a la manera de nombrar a Dios, el tema de los nombres de Dios, que todos esos serán mucho más amplios. Pero diríamos que en este capítulo tercero lo que vamos a ver es un poco la estructura general de la argumentación que podemos hacer para llegar a ese conocimiento de Dios y también plantear ya desde el principio cuáles son los límites en este campo. Vamos a pasar directamente a los apuntes. Por tanto, como veis, es la argumentación para llegar al ipsum esse subsistens. Como siempre, hago al principio de los capítulos, me remito a la bibliografía. Aquí seguimos bastante de cerca la tesis esta de Panizzoli, la ontología de la partecipazione, que aquí lo he puesto de nuevo también en castellano, pero por desgracia todavía no está traducido, porque dedica una serie de páginas muy interesantes. Ya os comenté que es una presentación muy lograda de la metafísica de Santo Tomás con vistas a una formalización mediante las lógicas modales, que es lo que trata en la parte final del curso, solo que no nos podemos meter, por desgracia, en nada de eso, pero dedica algunas páginas muy interesantes a cómo entra la cuestión del mismo ser subsistente, del ipsum esse subsistens, en toda la argumentación metafísica. Por eso aparece también un poco la manera que tenemos para llegar a ese ser subsistente. En el manual, el de Ángel Luis González, aunque digamos la perspectiva es distinta, porque no es que presente la metafísica de Santo Tomás en orden a una formalización, sino que es un tratado más clásico, ya os he dicho, el manual de Teología Natural. Entre las páginas 92 y 100 tenéis también algo parecido a lo que vamos a ver aquí nosotros, un poco cuál es la estructura general de esta argumentación para llegar al ipsum esse subsistens. Luego después, ya os digo, se puede estudiar cada una de las vías de Santo Tomás, hacer otro tipo de reflexiones, pero siempre es útil dar como esa mirada de conjunto. Y también aquí hay que subrayar dentro de la bibliografía o de las fuentes para este capítulo un artículo muy interesante del profesor Basti sobre el infinito. Este artículo lo tenéis tanto en inglés como en italiano. Aquí os pongo la página con el enlace. De hecho, a través de este vínculo podéis llegar al artículo sobre el tema de los infinitos. Porque obviamente al hablar en esta argumentación para llegar al principio de todas las cosas nos va a aparecer lo referente al infinito. Y la reflexión del infinito es muy, muy importante. No siempre, digamos, ha estado presente muy especialmente en las matemáticas, desde Cantor, toda la historia se ha ocupado algo del infinito, pero de una manera más rigurosa desde este gran matemático del 19, Cantor, el que ideó todo lo referente a los conjuntos, y ahí, digamos, es un punto en el que matemáticas, metafísica, teología, es un tema que interesa a todos. Y también una de las principales obras de Basti, de las primeras, escrita junto con Perrone, Le radici forti del pensiero débole, donde de nuevo dedica mucho al tema del infinito y cómo abordarlo de una manera correcta, porque gran parte de las, diríamos, de contradicciones o antinomias que se han producido en el campo de las matemáticas y que tienen que ver con la filosofía, tienen repercusión para la filosofía, para la metafísica,
digamos, las encontráis tratadas en esa obra. Realmente es una obra, esta del Radici Forte del pensiero debole, muy, muy interesante. Recuerdo cuando la publicó en el 96, estaba yo entonces en Roma, recuerdo cuando la leí por primera vez. Tenía en mente un poco el responder a un filósofo italiano, Emanuele Severino, que tenía un planteamiento un poco peculiar. Algunos decían que era como una reedición de cuestiones de Parménides, hablaba como de un infinito de todas las cosas en acto. Basti en este libro le recordaba que por ese camino no se llegaba a ninguna parte y hacía reflexiones muy, muy interesantes sobre el tema de cómo fundamentar las matemáticas sin entrar en todos los problemas que habían dado determinados infinitos. Y luego la parte final, que era de Perrone, venía algunas aplicaciones concretas sobre cómo plantear, ya desde el punto de vista práctico, algunas cuestiones matemáticas. Esto además lo aplicaron a la informática, o sea, no era simplemente una cosa que quedaba en una elucubración filosófica, sino que tiene luego una serie de aplicaciones en informática, que eso por supuesto no podemos entrar aquí en nada de eso, pero para que os deis cuenta de que estos temas acerca del infinito tienen, o sea, su extensión y su repercusión es amplísima. Pero volvemos a lo que nos interesa respecto a digamos, a la teodicea, la teología natural. Fijaos que en cierto modo, como digo aquí, queremos llegar al ipsum esse subsistens. La noción de ipsum esse subsistens, en cierto modo, es como la superación por parte de Santo Tomás de una afirmación aristotélica. Aristóteles había dicho en los analíticos posteriores que no hay nada de lo cual el ser sea su sustancia. Cuando Santo Tomás habla del mismo ser subsistente, lo que está diciendo es que hay algo, el mismo ser subsistente, cuyo ser es su sustancia. Precisamente, la fuente del ser es el mismo ser subsistente. Santo Tomás entenderá que en el pasaje de Éxodo 3:14, donde Dios se le presenta a Moisés como el que es, en realidad estaba diciendo que a Dios tenemos que entenderle a partir del ser. Sobre esto ha habido una multitud enorme de debates, qué es lo que quiere decir exactamente ese texto bíblico, pero es cierto que ya desde los autores alejandrinos, los que prepararon la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, digamos, tradujeron ahí con el verbo ser, empezó toda una reflexión en torno a Dios y al ser. Ya digo, sobre esto hay muchas discusiones entre los exegetas, porque como además muchos exegetas tampoco es que de estas cosas de metafísica den mucho de sí, pues dicen que no, que en el Moisés no pudo recibir esa revelación, que tenía que ser otra cosa distinta, que el pueblo hebreo no estaba preparado para la metafísica. Bien, estos son otros, digamos, estos son otros problemas que aquí no podemos tratar, pero Santo Tomás y muchísimos padres tienen claro que esa revelación de Dios a Moisés está indicando algo muy importante acerca del mismo Dios. Y Santo Tomás la entendía en el sentido de que a Dios hay que definirle por el ser. Es decir, no es que lo podamos definir, pero que si tenemos que emplear alguna palabra para referirnos a Dios, es algo que tiene que ver con el ser. Además, acordaos por estas, digamos, cosas de la providencia, casualidad o como lo queráis decir, el pasaje justo coincide con el número pi. 3, 14, 16 redondeando, o sea, entre los versículos 14 y 16 es donde donde están esos versículos donde Dios se presenta como el que es. Por supuesto, el tema de la división de capítulos y versículos es muy posterior a los libros del Antiguo Testamento, incluso a su traducción griega, pero bien, por lo menos como regla mnemotécnica para recordarnos cuál es ese pasaje donde Dios se presenta como el que es. Acordaos del número pi, 3, 14, 16, pues justo ahí lo tenéis. Bien, dejando aparte un poco estas curiosidades matemáticas, diríamos que Santo Tomás, para llegar a ese resultado, hablar de Dios como el ipsum esse subsistens, esto, o sea, Santo Tomás habla de esto, pero ya algunos otros padres habían empleado alguna terminología parecida. Por ejemplo, el Damasceno, a quien citará Santo Tomás, ya lo veremos más adelante, dirá que Dios es como un océano de ser. Empleaban, o sea, estas comparaciones con el ser y esta terminología ya tenía sus precedentes, solo que Santo Tomás lo presenta de una manera muchísimo más profunda porque, digamos, había dado cuenta
de la importancia que tiene el ser, como hemos visto antes. Entonces, diríamos, los pasos que da Santo Tomás se presentan, lo tenéis en las 5 vías, pero podríamos hablar como de tres pasos. Esto ya digo, en el libro de Ángel Luis González, en el Manual de Teología Natural, está de una manera un poco distinta de cómo lo presenta aquí Panizzoli, pero más o menos las ideas de fondo son las mismas. El primer paso, y esto lo hemos subrayado ya antes y nunca lo olvidéis porque es fundamental. De Dios se puede conocer an sit, sí es, en su existencia. Lo que pasa es que acordaos que la palabra existencia, por lo menos en Santo Tomás, no acababa de cuadrar mucho. La existencia solo es un modo de ser, en Dios no hay modos de ser. Dios es el mismo ser, por eso se pregunta Santo Tomás si Dios es, no si Dios existe, porque diríamos existir ya es como diríamos algo como más derivado, no es lo más profundo que es el ser. Por eso digo que iremos matizando luego el término de existencia. La cuestión es si se puede conocer que Dios es a partir de los entes finitos. Ese es todo el tema. Las diversas vías, que veremos luego, las 5 vías, partirán de diversas dimensiones, de diversos aspectos del ente. El movimiento como paso de la potencia al acto, la causalidad, la contingencia, la perfección formal, el ordenamiento de los entes, todo lo que tiene que ver con la finalidad, para llegar a un ser subsistente. En cierto modo, algunos autores, esto lo tenéis en alguno de los libros que he indicado antes en la bibliografía, se podrían comparar las 5 vías como la subida de una montaña piramidal desde varios lados. Uno sube de un sitio, otro de otro de otro, de diversos aspectos, pero al final todos coinciden en el vértice de esa pirámide, en el vértice de esa montaña. Con lo cual, por tanto, diríamos, de Dios vamos a conocer qué es a partir de a partir de los entes que están a nuestro alcance, de los entes finitos. El segundo paso, la estructura básica de la demostración, diríamos el núcleo de la demostración, va a ser, no podemos proceder al infinito buscando una serie de causas y por tanto es necesario que haya un primero. Fijaos que aquí ya nos va a salir el tema del infinito. Hemos dicho no se puede proceder al infinito y hace falta que haya un primero. Por esto vamos a tener que reflexionar sobre qué entendemos por infinito y qué entendemos por un primero. O sea, este va a ser el núcleo de la demostración. Y el tercer paso es que podremos llegar a afirmar alguna cosa sobre la naturaleza de ese ipsum esse subsistens. Sobre Dios, a partir de 3 modos que ya indicó el pseudo Dionisio, por causalidad, por remoción y por eminencia. No es que lleguemos a conocer el quid est de Dios, la cuididad de Dios, pero el término Dios lo podremos connotar con alguna serie de características. Lo más importante, diríamos la mejor connotación que podremos dar al término Dios es ipsum esse subsistens, porque tendrá que ver con el ser, será el ser subsistente, que es la fuente del ser para el resto de las cosas que son. Esta es un poco diríamos, son las 3 cosas que vamos a tratar con más detalle en esta sesión, y aquí sí que es muy importante que vayamos paso a paso para que todo esto nos vaya quedando claro, porque repito, luego esto nos volverá a aparecer de otra manera distinta en el capítulo siguiente al tratar las vías, pero digamos, ya nos tiene que quedar claro un poco los objetivos, cómo nos vamos a mover. Bien, la primera cosa, llegar a conocer que Dios es, que sería el primer paso, o sea, llegar a conocer que Dios es. Si queréis, que Dios existe, pero nos quedamos simplemente con el verbo ser, que Dios es. Ante todo, Santo Tomás tiene aquí varios presupuestos en su argumentación, no solo la que sale en la Suma, la que sale también en otras obras, que lo podríamos resumir en 3 puntos. En primer lugar, el hombre no puede llegar a conocer lo que Dios es, sino simplemente qué es. O sea, el quid sit de Dios
no lo podemos conocer en este mundo. Eso lo conoceremos cuando le veamos cara a cara. Sabemos simplemente qué es. Por otra parte, el término Dios, fijaos que por eso como pongo término, lo pongo entre comillas, tiene ya un cierto significado mínimo, prefilosófico. Cuando una persona escucha el término Dios, pues ya le suena de algo que le han dicho, sea por un ámbito religioso, sea por una historia de la cultura, ya piensa, pues no sé, o en una causa última, o en un ser muy poderoso, puede pensar diversas cosas. El caso es que antes de una, digamos, de una reflexión filosófica, ese término ya tiene alguna serie de significados, digamos, previos. Pero repito, ni los significados prefilosóficos ni el significado filosófico que le podamos dar querrá decir que conocemos el quid es de Dios. Tenemos alguna cosa, pero no es que conozcamos en este mundo su esencia. Y luego también toda demostración, esto en general, toda demostración de existencia presupone ya una cierta percepción confusa de lo que se debe demostrar. O sea, antes de llegar a demostrar que hay Dios, más o menos tenemos una cierta idea de eso que queremos demostrar que es. Si no, difícilmente podríamos decir que es. Esto sería un poco, diríamos, una serie de caveats o de, digamos, advertencias que hay que tener presente en este campo. Como os comento luego después, lo que podamos decir sobre Dios, dado que no tenemos sino una intuición de Él, será a partir de las criaturas. O sea, todo el conocimiento que tenemos de Dios, de momento, dejamos ahora lo referente a la revelación, porque ahí estaríamos en la teología sagrada. Acordaos que estamos dentro del campo de la filosofía primera. Estamos haciendo esa quasi resolutio secundum rem para llegar a la causa última. Y siempre tiene que ser a partir de las criaturas. De momento no entramos en que Él nos haya revelado algo. Entonces, ese conocimiento viene a partir de las criaturas. Esto lo trata Santo Tomás, lo veremos luego también con detalle en la cuestión 13, cuando habla de los nombres divinos, y las criaturas nos pueden remitir a Dios por la vía causalitatis, porque se busca cuál es su causa, por la eliminación de imperfecciones, lo que se llamará la vía negationis, y por la diferencia que hay entre esa causa y las criaturas, lo que se llamará la vía eminentie o vía excellentie. En la medida en que crece este conocimiento sobre Dios, que primariamente es negativo, o sea, tenemos mucha certeza sobre lo que Dios no es, se elimina la incerteza respecto al conocimiento de estas negaciones. Y así se puede llegar a afirmar que Dios es. Con esto, pensadlo. Si limitamos mucho cuál es nuestro conocimiento sobre Dios, de eso estamos completamente seguros. Es decir, que hay una causa última trascendente, eso lo podemos afirmar con mucha seguridad, con una demostración. Ahora, empezar a decir cosas de cómo es esa causa última trascendente, ahí es ya donde empiezan las dificultades, es personal, no es personal, hay providencia, no hay providencia, sí, podemos decir algunas cosas, pero ahí ya es todo mucho más complicado. Ahora, establecer que hay una causa primera trascendente del universo y que es distinta del universo, eso sí que se puede establecer con muchísima más fuerza. Por eso ya digo que es importante aplicar ese conocimiento, digamos, ese aspecto negativo, decir, no conocemos el ser de Dios, pero sí conocemos que hay Dios. Tened presente, aquí recordamos algunas cosas de la teoría del conocimiento, que en el proceso normal de conocimiento lo que hacemos es formamos una semejanza de lo conocido. Cuando alguien conoce un perro o un gato, pues recibe primero unas sensaciones que vienen del perro o del gato, las abstrae, las puede relacionar con otras cosas y forma interiormente una semejanza. Una semejanza, en primer lugar, en un nivel sensible, coordinando las diversas, digamos, datos que vienen de los sentidos, lo que Santo Tomás y antes Aristóteles llamaban el fantasma, se forma una imagen, un fantasma, pero no pensemos solo en una imagen visual, es la coordinación de los datos que nos dan los sentidos. Y luego lo que nosotros podemos es entender eso de una manera universal, de una manera abstracta de las condiciones concretas. Ya podemos pensar
en el perro en general, sin necesidad de que sea este perro en concreto que es el que yo he visto. Que conozco de este perro, pues lo voy a poder aplicar a otros perros, pero para eso formamos una semejanza más o menos parecida, podemos alcanzar multitud de cosas acerca de lo que tenemos delante. Lo que pasa es que en el caso de Dios no es posible. De Dios no tenemos unas sensaciones o no podemos formar unas imágenes. No lo podemos representar adecuadamente. Ninguna cosa creada puede representar adecuadamente a Dios. Por eso insiste Santo Tomás en que conocer el quid est de Dios solo será cuando, después de este mundo, por la gracia de Dios, le podamos ver cara a cara, mediante lo que se denomina el lumen gloria. Estas son cosas que se estudian en antropología teológica, pero en este mundo no podemos formar una representación adecuada de Dios. En este caso, también recuerda Santo Tomás, el conocimiento de la forma de los entes hará el papel de la cuididad de la causa de dichos entes. O por tomar palabras de Santo Tomás, el conocimiento de los efectos suple el papel del conocimiento de la cuididad de la causa. O sea, la cuididad de la causa, el quid est de Dios, no lo podemos conocer. Ahora, como sí conocemos lo que son los efectos y como sabemos que los efectos deben reflejar, en cierto modo, la causa, por eso puede decir que el conocimiento de los efectos suple el papel del conocimiento de la cuididad de la causa. No podemos conocer el quid est de Dios, pero como los efectos algo tienen que recordarnos a ese quid est de Dios, pues ese conocimiento es lo que suple la cuididad de la causa, porque si no, no podríamos hacer afirmaciones acerca de Dios. Tenemos que conocer a Dios siempre a partir de las cosas creadas. Bien, esto sería un poco diríamos, unos presupuestos que debemos tener siempre presentes para no meter la pata en nuestra argumentación. ¿En qué consistiría luego la demostración? Pues bien, digamos aquí la argumentación es bastante sencilla. Dado que los entes no son movidos por sí mismos, ni son causa de sí mismos, ni son necesarios por sí mismos, ni son perfectos, ni son fin por sí mismos, y sin embargo son, de un modo o de otro, hará falta una causa de esos modos de ser. Estamos buscando una razón de los mismos, pero no una razón meramente lógica. Si estuviéramos moviendo simplemente en un mundo de esencias de nuestra imaginación o de nuestro pensamiento, no. Una causa real, porque los entes son reales. O sea, lo extraordinario de los entes es que son. No simplemente que los pensamos de una manera o de otra, sino que son, que estamos ante ellos, que existen. Ya hemos dicho que la existencia es un modo de ser, pero los entes son. Entonces, como estos entes no se explican por sí mismos, tenemos que buscar una causa de los mismos. Y como los entes son reales, la causa tiene que ser real. Esta es la idea básica de toda la argumentación. Aquí os lo digo en otras palabras, como encontramos una serie de efectos, es necesaria una causa. Por tanto, nos encontraremos con una demostración que debe ir de los efectos a la causa. Y fijaos que aquí podemos recordar lo que habíamos visto antes sobre la compositio y la resolutio. La compositio iba de la causa a los efectos, la resolutio o análisis iba de los efectos a la causa. Por eso se puede hablar con todo rigor de una demostración de existencia, de algo que debe encontrarse en una relación real con el ente real. Porque claro, no es que las cosas que tenemos delante de nuestras narices sean solamente posibles, no, es que son reales. Y la pregunta es, ¿por qué este ente es? Porque que el ente es claro, pero ¿esto por qué es así? Buscamos esa causa. Obviamente, todo esto, lo veremos en la siguiente, o sea, esto lo trataremos con detalle, entra en juego el principio de causalidad. ¿Por qué tenemos que hablar de causalidad? Esto, repito, ya lo trataremos con más detalle en una lección ulterior, pero de momento vamos a ver un poco la estructura básica de la argumentación. Bien, buscamos esa causa. Y al mismo tiempo, por lo que hemos dicho, será más una demonstratio que una resolutio, porque ya habíamos visto que una resolutio secundum rem
En sentido estricto, significaría llegar a la esencia, a aprender la esencia divina, y eso es imposible en este mundo. No hay nada que pueda representar adecuadamente a Dios, con lo cual en este análisis, en esta resolución, buscando las causas, no podemos llegar a la esencia de la causa última. O sea, una resolutio quiere decir que llegamos tal cual a la esencia de esa causa última, y tal cosa es imposible. Por eso Santo Tomás dirá que será una quasi resolutio, no una resolutio. Y a esto le podemos llamar una demostración. Solo que es una porque en una demostración, fijaos que para que haya demostración, lo único que se pide es que se llegue a conclusiones necesarias a partir de términos precedentes. Demostración quiere decir que tú tienes un punto de partida, que das una serie de pasos y que llegas a otra cosa. Eso es una demostración. Aquí partimos de una serie de entes reales y tenemos que llegar a un ente real que nos explica por qué pasan determinadas cosas. Fijaos que en ese sentido la demostración de la existencia de Dios, aunque ya os digo que el término existencia aplicado a Dios hay que entenderlo, o sea, del ser de Dios mejor, es parecido a cuando hacemos una demostración sobre si existen los electrones. No es que veas los electrones con los ojos, o no es que veas los protones con los ojos, pero tú ves una serie de efectos y entonces preguntas, pero bueno, para que se den estos efectos, ¿cómo es posible? Pues tiene que haber unas partículas, tiene que haber una estructura de la materia que consta de protones y electrones. Tú estás demostrando la existencia de los protones y los electrones a partir de cosas que puedes observar, de cosas que puedes medir. Aquí estamos en un campo que es ontológico, no es un campo físico-matemático, pero la idea de fondo es la misma. A partir de una serie de cosas que podemos conocer, llegamos a una causa, nos remontamos a una causa de esas mismas cosas. Por eso, diríamos, tenemos esa demostración, pero todavía no nos dice cuál es la demostración de por sí, todavía no nos dice cuál es la relación entre ese primer motor, causa primera, ente necesario, ente perfectísimo, fin último. Fijaos que vamos a utilizar digamos, como estas abreviaturas para no tener que repetir siempre todo lo de las 5 vías. Cuando veáis esto me estoy refiriendo a digamos, al resultado de las 5 vías. O sea, la demostración de una manera genérica todavía no nos dice cuál es la relación entre ese principio primero, causa primera, etcétera, y el ente concreto. Para determinarla habrá que ver ya lo propio de cada demostración. Por ejemplo, si partimos del movimiento, se nos dirá que tiene que haber un primer motor, con lo cual, diríamos, ese origen de todo tendrá que ser un primer motor. También tendrá que ser una causa primera, también tendrá que ser un ente necesario. O sea que iremos llegando a diversas cosas según cada aspecto, según el punto de partida de cada una de estas argumentaciones. Y tampoco, diríamos, se dice todavía el motivo formal por el cual el ser de los entes requiere una relación de tipo causal. Es decir, ¿por qué hace falta una fundamentación? En esto tendremos que profundizar y ya os digo que incluso dedicaremos todo un capítulo al tema de la causalidad. Aquí os vuelvo a recordar que ya hemos explicado antes las limitaciones que tiene el término existencia. Por eso, al tratar de acercarse a la causa primera, que está por encima de cualquier modo de ser, se entiende que Santo Tomás prefiere preguntarse de Dios an sit, si es, en lugar de an existit. Porque ya veíamos que la existencia es sobre todo un modo de ser y, digamos, Dios es el mismo ser. Con lo cual, hablar de existencia de Dios es una cosa mucho más limitada. Bien, lo que pasa es que ahora lo que sí tenemos que preguntarnos es ¿qué quiere decir demostración? Para esto, pensar que la demostración no es una cosa solo de la ciencia contemporánea o de la filosofía o de la lógica contemporánea. En la antigüedad, uno de los ejemplos más clásicos de una demostración era el teorema de Pitágoras, como a partir de una serie de presupuestos se llega a otra cosa. En el mismo Menón de Platón,
aparece la demostración del teorema de Pitágoras. Ahí en este diálogo le van preguntando al esclavo que dice unas cosas, que dice otras. Esto lo utiliza Platón un poco para favorecer su idea de la reminiscencia, en el sentido de que el esclavo que no ha estudiado matemáticas, sin embargo, como todos hemos contemplado las ideas antes de venir a este mundo, pues tenemos ya ese conocimiento. O sea, no es que la cosa evidentemente sea así, sino que cualquiera argumentando puede llegar a hacer demostraciones sin necesidad de que haya tenido pues como esa contemplación de las ideas. De todos modos, la gran, digamos, el gran depósito de demostraciones en la antigüedad, la obra clásica que nos hablaba de demostraciones en la antigüedad, son los elementos de Euclides. Recordáis que los elementos de Euclides son prácticamente una síntesis de la geometría de toda la antigüedad. Euclides hace por primera vez lo que se conocía un sistema axiomático, o sea, establece unos puntos de partida, unas definiciones, unos postulados, unos axiomas, y a partir de ahí llega a unos teoremas, llega a determinadas conclusiones. Habría que ir definiendo cada una de estas cosas en el curso que tenéis también en el canal acerca de lógica. Hablo un poco de lo de los sistemas formales. Esto luego mejoró muchísimo a lo largo del siglo XIX, pero ya en la antigüedad el sistema formal por excelencia eran los elementos de Euclides, donde había multitud de demostraciones. De hecho, ejerció siempre diríamos, una atracción enorme en todo el campo científico, lógico, matemático. O sea, todos quisieron en cierto modo emular a Euclides con otros procedimientos, con otros temas, pero esta idea de un sistema formal lleno de demostraciones estaba perfectamente disponible en la antigüedad. Bien, o sea, por eso os comento que Euclides, o sea, es el modelo de las demostraciones, sobre todo desde el punto de vista de deducción. A partir de unas definiciones y postulados se llegaba a unas conclusiones. Aristóteles, en cambio, lo que desarrolló fue la silogística, que no era exactamente lo mismo, porque es cierto que hay silogismos deductivos, pero bueno, Aristóteles y Euclides son prácticamente contemporáneos. Euclides es un pelín posterior. Él desarrolló la silogística, pero también en el silogismo hay silogismos inductivos. Esto es una cosa muy, muy interesante. Hablaremos en su momento cómo la inducción puede llegar a explicar determinadas cosas. Pero en cualquier caso Aristóteles desarrolla su teoría de la ciencia en los analíticos y es mucho más amplio que una deducción. Pensad que Aristóteles, por ejemplo, en su teoría de la ciencia da mucho peso a lo referente a las causas. Dirá pues, que el fin de la demostración es conocer científicamente algo. Y para conocer algo no basta conocer los principios, sino que hay que llegar a las conclusiones, que secundum quid están en los principios. O sea que para Aristóteles, conocimiento científico quiere decir conocimiento de principios, conocimiento de las conclusiones, poder hacer el recorrido para pasar de unos y otros, y aquí entra mucho el discurso de las causas. Pensar que si nos movemos, Euclides se había movido en el campo lógico, matemático, con lo cual estaría lo que en terminología aristotélica sería simplemente una causa formal. Aristóteles tiene un campo mucho más amplio, tiene presente también los fenómenos naturales, la física, por eso habla de principios, habla de causas, es una noción de ciencia más amplia. Pero en cualquier caso, la noción de demostración está en todos estos autores de la antigüedad. Si nos mantenemos en Aristóteles, podríamos decir que para él la demostración es un silogismo científico que nos hace tener ciencia. Y la ciencia es conocer con certeza las verdaderas causas de la cosa conocida. O sea que, por tanto, en Aristóteles el tema de las causas es fundamental. Por eso los elementos de la demostración deben significar verdaderamente las causas que producen la propiedad del sujeto que se estudia. Si tú estás estudiando, pues no sé, determinado animal, quieres saber la causa de por qué tal animal, pues por ejemplo, tiene la piel de este color o tiene la piel de otro, o come una cosa o come otra. Estás estudiando algo y las causas que han dado lugar a ese algo. Esto además en Aristóteles va
a suponer profundizar en diversos tipos de predicación, los diversos tipos de predicación per se, cómo un predicado corresponde a un sujeto. Es una cosa bastante amplia que se estudia en la lógica de Aristóteles, cómo tenemos una predicación verdadera. O sea, todo esto lo trata Aristóteles al hablar de la ciencia. En cualquier caso, una distinción que había en las demostraciones, y ya con esto terminamos, está en Aristóteles, pero también está en Santo Tomás, y como suele suceder en Santo Tomás, nos da, digamos, lo que dice Aristóteles de una manera muchísimo más sintética y de una manera muchísimo más clara. Y va a distinguir, hablando de las demostraciones, y esto sí que es fundamental para nuestro tema, entre una demostración quia y una demostración propter quid. La propter quid será que es la más importante. Fijaos cómo lo resume. Hay una doble demostración, una que se da mediante la causa y se denomina propter quid, y esta se da mediante aquellas cosas que son primeras sin más, priora simpliciter. Aquí pasaríamos de las cosas que son más importantes a sus consecuencias. Diríamos, esto nos recordaría a algo deductivo, pero fijaos que si hablamos deductivo, uno piensa en matemáticas o en lógica. Santo Tomás aquí tiene un sentido más amplio. Habla de incluso causas reales, no causas meramente lógicas. En cualquier caso, es una demostración propter quid, pasamos de la causa a los efectos. Ese es un tipo de demostración. Otra es por el efecto y se denomina demostración quia y se da mediante aquellas cosas que son primeras respecto a nosotros. Priora quod nos. Pues cuando algún efecto nos es más conocido que su causa, por el efecto llegamos al conocimiento de la causa. O sea, como veis, estas dos demostraciones, pasar de la causa a los efectos o pasar de los efectos a la causa. Pasar de los efectos a la causa, ahí partimos de cosas que en general no son más conocidas, porque diríamos, ante todo conocemos efectos de las cosas, de ahí llegamos a las causas. Otras veces conocemos las causas y podemos buscar efectos, pero veis así los dos tipos de demostración. Dice, a partir de cualquier efecto se puede demostrar que su causa propia es, si sus efectos son más conocidos para nosotros que la misma causa, porque como los efectos dependen de la causa, puesto el efecto, es necesario que preexista la causa, por lo cual que Dios es, en la medida en que no es conocido per se para nosotros, es demostrable mediante los efectos conocidos por nosotros. Como veis aquí, esto es en la primera parte, cuestión 2, artículo 2, cuando Santo Tomás se pregunta si hace falta demostrar que Dios existe, si Dios es evidente, esas cosas, dice en efecto que sí, nos hace falta una demostración, no una demostración de la causa a los efectos, sino una demostración de los efectos a la causa. Eso sí, Santo Tomás aquí añade un par de matices. Viene a decir, cuando se demuestra la causa por el efecto, es necesario usar el efecto como definición de la causa para probar que la causa es. Esto es así sobre todo por lo que respecta a Dios, porque para probar que algo es, resulta necesario tomar como base lo que significa el nombre, no el quod quid est, ya que la pregunta ¿qué es? Presupone otra. ¿Acaso es? O sea, con esto quiere decir que sí, llegamos a que Dios es, pero algo tendremos que saber de lo que es Dios. Por eso dice, los nombres dados a Dios se ponen a partir de los efectos, como probaremos más adelante. De ahí que, demostrado por el efecto que Dios es, podamos tomar como medio lo que significa este nombre Dios. Es decir, que a partir de los efectos podemos ir connotando, podemos ir dando significados al nombre Dios. Y por otra parte, por efectos no proporcionados a la causa, no podemos tener un conocimiento exacto de la causa. O sea, es decir, los efectos que Dios ha producido no están adecuados a Él, no es que Dios haga otro Dios, eso no puede ser. Entonces, cualquier cosa que hace Dios siempre es mucho más pequeña, es mucho más corta respecto a lo que Dios es. Por eso dice, por efectos no proporcionales a la causa, no se puede tener un conocimiento exacto de la causa. Sin embargo, cualquier efecto puede ser demostrado por cualquier efecto puede ser demostrado claramente que Dios es como se dijo. Así, por efectos de Dios,
puede demostrarse que Dios es, aun cuando por los efectos no lo podamos conocer perfectamente según su esencia. O sea, como veis, en este texto de Santo Tomás está la respuesta a estas objeciones, está perfectamente resumido un poco lo que hemos visto hasta este momento. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.